Son ya 6 meses los que llevo utilizando mi iPhone 15 Pro Max y ha llegado el momento de que os cuente mi experiencia, pero también sobre todo lo que más me está gustando durante todo este tiempo utilizar y también, por qué no decirlo, aquellas cosas que he hecho en falta o que no me han gustado tanto, es decir, lo bueno y lo malo y sobre todo si vale o no vale la pena el iPhone 15 Pro Max. Y mira, voy a empezar por las cosas buenas y como no puede ser de otra forma, voy a empezar hablando de las cámaras. Y es que para mí las cámaras del iPhone 15 Pro Max son, sin lugar a alguna duda, esto también es lógico, las mejores que he probado hasta la fecha. Como digo, sin lugar a dudas. Mira, me da una tranquilidad brutal saber que te puedes ir de viaje y que tienes un sensor con 48 megapíxeles que va a sacar unas fotos verdaderamente logradas y verdaderamente conseguidas. En el día a día me ha resultado súper cómodo tener ese sensor que también te ofrece 4 distancias focales distintas. Puedes poner el 1x, el 1,2, el 1,5x y también el 2x. Este en concreto a mí me encanta. Entonces todo eso, poder hacerlo con la propia lente principal sin perder ningún tipo de calidad, creo que es algo increíble. Por ejemplo, ya os grabé un vlog en el que me fui de viaje a Londres y utilicé todo el rato el iPhone para hacer todas las fotos, aún llevando mi cámara Sony encima. Es decir, se convierte en un salvaguarda para poder reflejar todo lo que te pasa en tu día a día y tomar excelentes fotos con la tranquilidad de que si mañana vas a ir a imprimirlas, vas a poder hacerlo sin perder calidad y teniendo un muy buen resultado. Y sí, el iPhone me ha sorprendido positivamente porque las cámaras, pero obviamente la principal, la que más, se comporta increíble incluso cuando las condiciones de luz no son buenas. De hecho, estas navidades estuvimos por Madrid con la banda Tech y lanzamos varias fotos en condiciones lumínicas, pues eso, de noche, en las que el resultado sinceramente es francamente increíble. Y eso es, como digo, gracias a su módulo de cámaras. Módulo de cámaras que en el día a día yo agradezco mucho tener las 3 lentes. Te acabo de hablar de la principal, pero también es muy cómodo para mí tener la ultra gran angular. No soy muy fan de utilizarla especialmente en fotografía, salvo algunas circunstancias, pero por ejemplo a la hora de grabar vídeo es una que nos da mucha versatilidad a los que grabamos vlog de vez en cuando, porque al final te puedes grabar a ti mismo utilizando la cámara de ultra gran angular de tu iPhone y tienes un resultado francamente increíble en calidad hablando. Eso sí, aquí cuando las condiciones de luz bajan ya encontramos que no se comporta tan bien como podría comportarse la cámara principal, pero nada llamativo y todo lo contrario, mucho mejor que en versiones anteriores, lo cual también ha marcado en positivo mi experiencia. Pero lo que más me ha gustado y más estoy disfrutando en estos 6 meses de mi iPhone es la tercera de las lentes, el teleobjetivo, que ha cambiado y en el modelo Pro Max tenemos un 5x y el 5x realmente, para que nos entendamos, se traduce en un 120 milímetros y nos da unos resultados especialmente de fotos tipo retrato que a mí me tienen fascinado. Lo estoy utilizando muchísimo y como digo me está encantando, se consigue un resultado muy pero que muy bueno. Y sí, ese 5x, y ya saltamos a hablar del vídeo, si lo utilizas en modo vídeo y especialmente en el modo estabilizado es una pasada. Yo nunca he visto nada igual a la hora de estabilizar y es que puedes grabar un vídeo utilizando el teleobjetivo perfectamente estando en movimiento. No estoy hablando de corriendo, pero directamente pues mientras mueves la mano para hacer un barrido a un monumento, por ejemplo, o a una persona o lo que sea, y al final te da un resultado tan increíble que cuesta de creer que lo que tú estabas viendo en pantalla, que se movía como si fuese, no sé, un terremoto, directamente te ofrece un resultado que está a la altura de gimbals de gran calidad. Por tanto, dices, wow, qué comodidad y wow, qué virtud el tener este tipo de modo de estabilización con el teleobjetivo en el iPhone 15 Pro Max. Y luego a nivel de vídeo, bueno, sí, es verdad, tenemos ahora la posibilidad de grabar en logarítmico. Yo debo de confesar que todavía no lo he utilizado más allá de 4 tomas contadas con el iPhone. Pero es algo muy importante para los que grabamos contenido, pues oye, saber que dispones de ese perfil logarítmico para poder grabar el log, creo que es algo muy interesante, al menos que dispongamos de él, como es el caso en los modelos Pro, que previsiblemente los utilizamos personas que los llevamos a un nivel un poco más profesional en cuanto a esa creación de vídeo o creación de contenido multimedia con las cámaras
del iPhone. Y luego la tranquilidad de utilizar el modo normal de grabación 4K hasta 60 fotogramas, que ofrece una calidad que es espectacular. Estoy convencido de que no sabríais diferenciar en muchos casos, en muchos de los vídeos hay muchas tomas grabadas con el iPhone y no con la Sony, y estoy convencido de que muchos de vosotros, o la gran mayoría, no sabríais diferenciarlo si no os lo digo. Y es que cuando hay buenas condiciones de luz, especialmente, la grabación de vídeo en el iPhone es una verdadera pasada. Incluso en alguna ocasión es más cómodo grabar ese vídeo con la propia cámara del iPhone que en alguna ocasión, como digo, con la propia Sony. Entonces, bueno, algo que a mí me ha aportado durante 6 meses una tranquilidad bestial saber que tengo una pedazo de cámara, no solo de fotos, sino también de vídeo en mi iPhone 15 Pro Max. Y bien, a nivel de diseño, ¿cómo ha marcado este iPhone mi experiencia? Y la ha marcado positivamente. Es el modelo de iPhone Pro Max más cómodo de utilizar que he tenido en la mano, aunque luego te hablaré de algunos contras. Su nuevo material de titanio hace que sea extraordinariamente más ligero y más cómodo de sostener en la mano, especialmente cuando lo sostienes con una única mano. De hecho, también el material de titanio lo que hace es ofrecer una resistencia máxima, que eso es algo para los que solemos llevar el iPhone sin funda, como soy yo, muy cómodo. No obstante, sabéis que hay una gran parte del tiempo en la que sí llevo funda, por ejemplo, para ir al gimnasio, por ejemplo, para salir de viaje, como os conté, por ejemplo, para ir a la playa, por ejemplo, para ir a correr. En muchas circunstancias sí le pongo la funda. Y concretamente durante este tiempo sabéis que he estado utilizando todas las fundas de Rhinoshield, y ahora estoy utilizando las nuevas fundas que me han enviado mis amigos de Rhinoshield, que son la Jelly Tint. Estas dos fundas, que aunque están en 4 colores, son fundas que, para que nos ubiquemos hablando fácil, es la Clear de siempre, pero con un tintado en color. Y es algo que, bueno, como podéis observar, sigue siendo translúcida, podéis seguir viéndome, pero sí que tiene esa tonalidad. Yo he elegido esta de color rosa, que es muy llamativa para los vídeos, y esta de color verde, que sinceramente también me encanta. Y son dos fundas que me dan la tranquilidad de saber que me puedo ir de viaje, mi iPhone puede sufrir un accidente y no se va a estropear, no se va a romper, porque cuando he estado de viaje, al final, o cuando te vas al gimnasio, prima el no perder la información o no tener un contratiempo en tu viaje o en el día a día porque se te haya roto el móvil con una pequeña caída tan tonta como podría ser de una máquina del gimnasio al suelo. Entonces, la comodidad de saber que por un lado tienes un material mucho más resistente y por otro lado puedes adquirir una funda súper guay y súper resistente, pues oye, hace una muy buena combinación. Y recordad que en la descripción tenéis siempre un código que os dejo con el que os dan un pequeño descuento para vuestras compras en Rhinoshield. Con el código David tenéis un 10%. Y vale, por último, aunque realmente me podríais decir no sería lo último, pero me lo he dejado para una sección aparte, hablemos en diseño de su botón de acción. ¿Ha sido útil? ¿Lo he utilizado mucho? Son grandes preguntas que os podéis estar haciendo. Mira, en el día a día, con sinceridad, este botón de acción lo he utilizado bastante poco, debo de confesarlo. Es verdad que lo he tenido configurado en varias de sus opciones. He tenido configurada la cámara, he tenido configurada la cámara de vídeo, he tenido configurado el traductor, he tenido configurado un atajo de un temporizador, he tenido configurado varias cosas. Al final, te soy sincero, no es que no lo utilice, es que sencillamente a veces recurro a otros recursos. Por ejemplo, a la hora de poner la cámara, pues muchas veces desde la pantalla bloqueada me resulta muy cómodo deslizar o dejar pulsado el botoncito y automáticamente se abre la cámara. Entonces, bueno, creo que es bueno, pero yo no lo he estado utilizando tanto como yo creía. ¿Por qué digo entonces que creo que es muy bueno tener el botón de acción si no lo he estado utilizando tanto, aunque parezca una contradicción? Pues bien, porque al final tener el botón de acción te permite, versus lo que teníamos antes, tener un iPhone que es más personalizable. Es decir, antes tenías un switch para el sonido o el silencio, ahora tienes la posibilidad de seguir haciendo lo mismo con ese botón, o tienes la posibilidad de configurar un atajo, la linterna, la cámara de fotos, la cámara de vídeos, en fin, configurarlo un poco casi a tu antojo gracias a los atajos, y por tanto creo que eso es algo muy positivo para todos y cada uno de los usuarios. Bien, y punto crucial de experiencia de uso con un iPhone, la batería. Si queréis la prueba más real de todas, sabéis que tengo vídeo, que os lo dejaré también para que podáis verlo, de un blog donde cuento en el día a día cómo es la batería, incluso en un día a día de viaje, ¿no? Para que podáis ver cómo se comporta. No obstante, tengo que deciros, para mí el iPhone 13 Pro Max marcó un antes y un después, porque la cabeza literalmente
me explotó porque duraba muchísimo la batería. Luego lo que sucedió es que cuando pasamos al iPhone 14 Pro Max quizás no haya sido el mejor de los iPhone en cuanto a batería. Mi experiencia no fue tan buena con el iPhone 14 Pro Max. Y ahora lo que te podría decir con este iPhone 15 Pro Max es que la experiencia, no siendo la del 13 Pro Max, tampoco es la del 14 Pro Max. Sé que suena raro, ¿no? Pero básicamente que es una muy buena experiencia, aunque no la mejor que he sentido con un iPhone. Debo decirte que también es verdad que ahora tenemos nuevas funcionalidades. Por ejemplo, ahora tenemos la pantalla siempre encendida en esa tasa de 120 Hz de refresco. Entonces, bueno, pues digamos que son pros y contras y que, oye, yo sinceramente ahora mismo te diría que mi experiencia con la batería del iPhone 15 Pro Max es muy buena. Porque sí, si te lo estás preguntando antes de que cambie de sección, la batería te dura perfectamente todo el día, sin lugar a dudas. Y vale, lo que me dejaba del diseño para el final, el USB-C de estos nuevos iPhone 15 en toda su gama, aunque en los modelos 15 Pro y 15 Pro Max sabéis que tenemos un USB más veloz, aunque es tipo C. Yo pensaba que iba a utilizar infinitamente más cantidad de veces el iPhone con su puerto USB-C para extraer clips de vídeo, fotos, etcétera, sobre todo para la creación de contenido. La realidad es que, muy a mi pesar, sigo utilizando muchísimo el AirDrop. Es verdad que si grabo un vídeo, por ejemplo, un día que grabé una toma principal de un vídeo, automáticamente integro con el iPhone. Entonces, claro, esos 20 minutos de clip sí los saqué con el puerto USB-C y un cable Thunderbolt USB-C también, porque al final, jolín, es mucho más rápido esos 20 minutos de transferirse, obviamente, al Mac que por AirDrop. Lo que sí que debo decir que ha marcado muy en positivo mi experiencia, mucho más de lo que me esperaba en cuanto al USB-C, es la compatibilidad que ha pasado a tener con todos los dispositivos, o por decirlo de otra forma, la estandarización del puerto. Y es que, jolín, te vas de viaje, vas en el día a día a trabajar y utilizas prácticamente todo en tu día a día carga con USB-C. Mi portátil del trabajo, mi iPad, los dispositivos y accesorios que tengo del trabajo, auriculares, básicamente todo carga con USB tipo C. Entonces, imagínate, yo hubo un día que salí de casa en un viaje express a Madrid, me llevé mi ordenador HP del trabajo y no me llevé nada más en la mochila. Pero ¿qué sucedió? Que por circunstancias se me olvidó cargar el iPhone la noche anterior. Pues bien, lejos de tener un problema, automáticamente con el cargador de mi portátil pude cargar mi iPhone sin ningún tipo de problema. O te puede pasar que estás fuera y cualquier cargador de cualquier dispositivo del planeta Tierra te lo pueden dejar para poder cargar tu iPhone, cosa que antes no pasaba. Y eso ha sido un plus, un añadido muy positivo que he tenido y que he sentido durante estos 6 meses. Por no hablar de que, bueno, lo he utilizado puntualmente, pero es muy cómodo también poder llegar a cargar tu Apple Watch o tus AirPods directamente conectando el cable al puerto USB-C de tu iPhone. Pero bien, ¿ha sido todo increíble o todo me ha gustado de este iPhone 15 Pro Max? Pues bien, lo cierto es que no. Y te voy a contar, no hay nada que sea un problema como tal, pero sí hay algunas cosas que o bien he hecho en falta o cambiaría. Mira, lo primero de todo, para mí, lo vengo a decir siempre, el diseño. A mí me encanta, pero es verdad que las 6,7 pulgadas de un iPhone es sumamente incómodo a la hora, importante, de manejarlo con una única mano. Hace que no sea todo lo cómodo que podrías esperar, hace que no puedas llegar a todas las partes del móvil con un dedo, hace que cuando pongas tu iPhone directamente en el bolsillo, nosotros que solemos llevar el iPhone en el bolsillo, automáticamente cuando te sientas en un sitio se vuelve un poco más incómodo que si el dispositivo fuese más pequeño. Obviamente esto es algo que yo elijo porque quiero elegirlo, ¿no? Pero quiero que sepáis y que seáis conscientes de que obviamente siempre va a ser mucho más cómodo y mucho más manejable tener un iPhone, por ejemplo, 15 Pro o 15 estándar que un 15 Plus o un 15 Pro Max en términos de ergonomía en la mano, y eso creo que es importante que lo sepáis. Otro aspecto que yo he echado en falta es que, wow, me gustaría muchísimo que la batería del iPhone fuese reversible. Me explico. Tenemos conectividad MagSafe para poder cargar el iPhone. A mí me encantaría poder posicionar al menos los AirPods en la parte superior del iPhone y que el iPhone cargase la batería de forma inalámbrica de los AirPods. Igual que lo podemos hacer por cable, pero que sea posicionándolo en la parte superior. Es algo que ya tienen muchos dispositivos
dispositivos en el mercado y que realmente le veo una utilidad, sobre todo para los AirPods, porque pasamos mucho tiempo fuera de casa con los AirPods y poder darle una pequeña dosis de batería extra en un momento determinado creo que es un salvavidas que yo al menos hecho en falta y me gustaría tener. Y el último de los puntos que entiendo el por qué funciona, pero me gustaría que no fuese así, es que cuando utilizamos el modo acción, la resolución de vídeo baja de los 4K a los 2,4K. Y es verdad que está justificado en el sentido de si estás grabando en 4K y quieres aplicar un súper recorte digital, es normal tener que renunciar a parte del contenido grabado para poder jugar con la estabilización de forma electrónica o de forma digital. Entonces lo entiendo, pero me gustaría muchísimo que el iPhone pudiese tener esa resolución de 4K también en ese modo de estabilización o en ese modo de acción. Y bien, como conclusión, ¿vale o no vale la pena el iPhone 15 Pro Max? Pues te voy a ser absolutamente sincero. Vale cada céntimo que vale este iPhone. Es increíble, me encanta este iPhone 15 Pro Max por el compendio de todas las cosas que os acabo de contar. Aún no siendo un dispositivo perfecto, como os decía, creo que es un perfecto iPhone, un iPhone súper equilibrado y un iPhone que, jolín, te da una tranquilidad, una versatilidad y sobre todo te da, pues oye, ¿por qué no decirlo? Una armonía visual porque es muy estético que a mí me gusta muchísimo. Si bien os decía que la batería no es el mejor iPhone que he tenido, sí que me atrevo a decir que sin lugar a dudas es el mejor de los iPhone que he utilizado hasta la fecha, como digo, sin lugar a dudas. Y bien, si quieres saber todo lo que puedes hacer con las cámaras de tu iPhone en un modo tutorial pero súper completo, te voy a dejar por aquí este vídeo que os hice acerca de cómo sacar el máximo partido a las cámaras de tu iPhone 15 Pro Max. Igual que te dejo este por aquí para que aprendas a configurar la cámara de tu iPhone 15 Pro Max para sacar las mejores fotos posibles. Y ahora sí, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!